Amigos cibernautas, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros. Hoy miércoles 4 de julio del año 2018. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Amigos, muy buenas tardes nuevamente, de verdad muchas gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic, gracias por sintonizar en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que decir el día de hoy? Pues hace aproximadamente 24 horas, más de 24 horas, el que será el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, este sueño que por muchos años buscó, se ha cristalizado. El pueblo le ha entregado el voto de confianza para que haga de este país lo que le pegue en gana, así de sencillo, prácticamente un cheque en blanco. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted analiza y ve lo que está sucediendo con esta elección, se dará cuenta que la gran mayoría de los ciudadanos decidieron que López Obrador sea quien los represente, a la vez que también decidieron que los legisladores al Congreso de la Unión sean mayoría en este país, los que surgieron de Morena y sus aliados. Con ello, el nuevo presidente de la República podrá poner, quitar, modificar, abrogar, derogar un sinfín de leyes, de artículos de nuestra Constitución política, para bien o para mal de nuestro país. Ya en ellos quedará lo que harán, pero también en el ciudadano, si nos quedamos contemplando simple y sencillamente lo que este país dentro de muy poco atravesará. Un camino que está plagado de muchas cuestiones que originaron precisamente la entrega de la confianza total a Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de cuestiones que tienen que ver como la corrupción, como la impunidad, como la complicidad, en muchos de los casos del propio Ejecutivo Federal, con funcionarios que defraudaron la confianza de nuestro país, de nosotros los ciudadanos. Eso es lo que hoy vemos en este país, con un poder absoluto que tendrá el nuevo presidente de la República. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? 24 horas aproximadamente han transcurrido en el que Andrés Manuel López Obrador pisa por primera vez Palacio Nacional, correspondiendo a la invitación que apresuradamente le giró Enrique Peña Nieto cuando, a pocas horas de terminar la campaña o la elección, salió a reconocer el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera el Instituto Nacional Electoral se había pronunciado cuando ya Enrique Peña Nieto tenía toda la información y salió a atajar, como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo, cualquier especulación que pudiera manchar su nombre de ser el gran demócrata
que quiere pasar a la historia por encima de la desaparición de los 43 normalistas que lo marcarán de por vida. Así, de un lado y otro, como demócrata y como un presidente que no tuvo la capacidad para resolver el grave problema de la inseguridad y de las desapariciones, en el caso de los 43 normalistas, desaparición forzada, entre un lado y otro, Enrique Peña Nieto quiere pasar a ser parte de un presidente que simple y sencillamente habrá entregado, como ayer, la presidencia de la República sin más ni más. Así de sencillo, como si hubiese sido orquestado todo esto desde hace muchos años. Cargar con la enorme responsabilidad de reformas estructurales que originaron la derrota de su partido no es cosa sencilla y no es cosa simple. Andrés Manuel López Obrador, consciente de que Enrique Peña Nieto le allana el camino con esta declaración para que no exista ningún sobresalto, le garantiza pues la impunidad durante el tiempo en que él será presidente de México. Así se teje esta derrota del PRI, garantizando impunidad al propio Enrique Peña Nieto. Ya lo verá usted, ya lo vivirá usted y lo viviremos nosotros también cuando llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y no va a ver usted a nadie, ni siquiera del caso Odebrecht, que alguien de esos como Emilio Lozoya y en el que el propio presidente de la República estuvo involucrado, no verá usted a nadie de ellos en la cárcel. Porque la llegada de Andrés Manuel López Obrador son intereses muy superiores que tiene que ver con los grandes negocios nacionales y extranjeros a los que el propio Andrés Manuel López Obrador tendrá que someterse. Así de sencillo. No vaya usted pensando que verá a un Carlos Romero de Champ en la cárcel porque podría usted desilusionarse. No lo piense, no lo crea, porque no va a suceder. Carlos Romero de Champ es parte de la cúpula de los intereses superiores de una clase gobernante que tiene como patrimonio nacional los recursos de este país. Así de sencillo. No crea usted que irá a la cárcel, no. Seguirá siendo el dirigente nacional. Ya lo verá y ya lo vimos con Vicente Fox, usted lo recordará. La llegada de Andrés Manuel López Obrador son intereses muy altos que le han permitido llegar y que han acordado sellar el compromiso, primero con una declaración del propio presidente de la República para que no existan sobresaltos, y segunda, un presidente electo, o al menos ya sabemos que él será un presidente que no tocará ni con el pétalo de una rosa a los grandes corruptos que ya conocemos. Así de sencillo, no pasará nada. Ya lo verá usted. Al menos no se vislumbra que vaya a suceder algo como lo que quizás usted tenga en mente de que se acabó o se terminaron los tiempos de la corrupción y de la impunidad. Morena está lleno de dinosaurios priistas que tienen relación con el propio Enrique Peña Nieto o con Carlos Salinas de Gortari. En esos dos extremos existen intereses muy superiores que Andrés Manuel López Obrador no podrá tocar. Que va a bajar los sueldos de los altos funcionarios e incluso
los de él mismo. Claro, puede suceder, aunque no debiera ser, porque nadie puede bajarle el salario a los trabajadores. No debe de ser, la ley no lo permite. ¿Lo hará? Bueno, pero habrá otra forma de compensar esos grandes salarios. Mire usted lo que le voy a decir. Por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, donde gobierna este señor que se llama Víctor Carranza, una parte de la enorme cantidad de dinero que reciben como funcionarios, como ediles, los regidores de Morena, se destina según al partido para hacer obras, para hacer escuelas. Pero ¿cómo compensan esa enorme pérdida del salario? Pues con otras compensaciones extras que al final terminan percibiendo lo que originalmente están ganando como regidores. El 50% de los salarios de los ediles de Morena aquí en Coatzacoalcos, en Minatitlán y en cualquier ayuntamiento gobernado por Morena, va como cuota sindical a su propio partido para destinarse a otras obras de beneficio social, y lo compensan recibiendo algún pago extra o alguna compensación que les permite seguir recibiendo el mismo salario. Así de sencillo. A nivel federal, ¿usted cree que un secretario de energía que gana, por ejemplo, 200,000 pesos va a permitir que le quiten 100,000? A lo mejor sí, pero tendrá otras muchísimas entradas que le permitirán ganar mucho más que eso para seguir manteniendo la imagen de los demócratas que hoy llegan al poder, pero que son una falsa ilusión. Escúchelo usted muy bien. No se sorprenda cuando a partir del 1 de diciembre incluso vea a gente que estuvo con José Antonio Meade o con Ricardo Anaya ocupando alguna cartera importante dentro de la Secretaría de Hacienda, de Petróleos Mexicanos, de Energía. No se sorprenda de eso, amigos cibernautas, porque se puede usted llevar una gran desilusión. Ayer el presidente electo dijo que pues él va a seguir viajando en avión particular, va a vender el avión presidencial, no va a necesitar al Estado Mayor Presidencial, regresarán al ejército. Y así, una serie de medidas que realmente nos hacen pensar que es demagogia pura. No va a vivir en Los Pinos tampoco, dice, va a seguir rentando una casa, que porque su hijo está muy chico y está estudiando la primaria. Bueno, hágame usted el recanijo favor, como dijera don Severiano Sánchez López, el bien recordado o el buen recordado don Severiano Sánchez López. Bueno, pues ayer se reunieron y acuerdan trabajar unidos en la transición. Andrés Manuel López Obrador aseguró que también habló con el presidente sobre la autonomía del Banco de México y la paz en el país tras los comicios. O sea, para que no haya sobresaltos, ¿no? En su primer encuentro, tras la elección del domingo pasado, ayer el presidente se reunió con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y sostuvo que acordó trabajar de forma ordenada en la transición. Ayer mismo, el ganador de las elecciones presidenciales aseguró que también hablaron sobre la autonomía del Banco de México y la paz en el país tras los comicios y que respaldará al actual gobierno hasta que concluya. Fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición entre un gobierno que está en funciones y el que va a concluir. Un nuevo gobierno que empieza a conformarse, que de acuerdo al marco legal vamos primero a ser presidente electo y el 1 de diciembre será el acto de toma de posición o de posesión, ¿no? Y no dude usted que Andrés Manuel López Obrador sí vaya a Palacio, al Congreso, ¿no? Porque pues ahí va a tener mayoría en el Congreso de la Unión
y bueno, no va a pasar nada, no como los presidentes que desde Fox que no han podido acudir a Palacio Nacional, ¿no? López Obrador seguramente tomará protesta en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión, como se le denomina a ambas cámaras, y seguramente la reunión de ambas cámaras, ¿no? Y seguramente ante legisladores del Congreso de la Unión tomará protesta. No lo dude usted que así vaya a suceder, se lo adelantamos de una vez. Ya no va a ser como en los viejos tiempos, ¿no? Del 2000 para acá, donde el presidente pues tomaba posesión en Palacio Nacional, ¿no? Porque no le permitían las otras corrientes políticas o las otras fracciones parlamentarias tomar posesión ahí en el Congreso de la Unión. Y ayer mismo el virtual presidente electo aceptó acompañar al presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, a la cumbre de la Alianza del Pacífico del próximo 24 de julio en Puerto Vallarta. Ahí sí va a tener que subirse al avión presidencial, ¿no? Y chance y le guste y ya no lo venda, porque ahí sí va a tener que ir en el avión presidencial, porque Peña Nieto no crea que va a ir en un vuelo comercial, ni esté pensando López Obrador que se lo va a querer llevar en un vuelo comercial, ¿no? Desde luego tiene que ir en el avión presidencial acompañado del Estado Mayor Presidencial. Chance y le guste al propio Andrés Manuel López Obrador y termine no vendiendo ni el avión ni regresando al Estado Mayor Presidencial a los cuarteles, ¿no? Bueno, se lo comento por si cambia de opinión López Obrador, tampoco le vaya a sorprender. A lo mejor le gusta la comodidad del avión, ¿no? El servicio que trae ahí, digo, ha de ser algo maravilloso, ¿no? Ir ahí custodiado por el Estado Mayor Presidencial, unos asientos de piel con un clima, pues bueno, lo mejor de lo mejor. Un avión que está acondicionado para un ejecutivo federal. Y recuerde usted que AMLO dijo que ni Obama tiene ese avión, pues. Bueno, así están las cosas. Así que, pues prácticamente Andrés Manuel López Obrador también reafirma sus compromisos, sus promesas de campaña. Ayer habló también del aumento en la pensión para los adultos mayores, los apoyos económicos a los jóvenes para sus estudios y su ingreso al mercado laboral. También se tendrá el recorte a los sueldos de los altos funcionarios. Digo que no debe de ser, pero en fin, porque le recortas el salario a los altos funcionarios, pues les estás dando chance de que la corrupción siga en todo su apogeo. Ya lo verá usted. La corrupción, ¿no cree usted que así de la noche a la mañana va a ser difícil? Sobre todo si le recorta los salarios, ¿no? Pasa como a los policías, le dan muy bajo sueldo, pues tienen que buscar a completarse, ¿no? Lo hacen de una forma ilícita en muchos casos. Bueno, pues habló del recorte de los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el presidente. Afirmó que ganará menos de la mitad y sin compensaciones de lo que actualmente recibe Peña Nieto. Que el presupuesto del próximo año incluya las propuestas de López Obrador significa que este será elaborado en colaboración por el equipo de Peña y el de AMLO. Para este propósito, el virtual presidente electo adelantó que su equipo será dirigido en materia económica por Carlos Ursúa, quien lo ha presentado, usted lo vio hace poco, como el próximo secretario de Hacienda. Su propuesta, pues ahí está, es para Hacienda. Y Alfonso Romo, que será el próximo jefe de la oficina de la presidencia. Bueno, así están las cosas. El presupuesto 2018 se espera que sea entregado en septiembre próximo, para que sea debatido y aprobado por el nuevo Congreso, elegido este 1 de julio, en donde la alianza de Morena con el partido PT y el Encuentro Social tendrán mayoría absoluta. También ayer se reunió con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial. Bueno, así que ahí dijo Cuauhtémoc Cárdenas que el virtual presidente electo es su amigo y lo felicitó por su triunfo del pasado 1 de julio. ¿Le gustaría sumarse al proyecto del presidente electo? Le preguntaron a Cárdenas
durante los escasos minutos que él y el tabasqueño se acercaron a las rejas de la casa de campaña de en la colonia Roma, donde se reunieron. Pues estamos acompañándolo, respondió el michoacano sin dar más detalle. También se tiene previsto una reunión con el señor Michael Pompeo, quien es el secretario de Estados Unidos. El funcionario estadounidense se reunirá con el presidente Peña Nieto, el canciller Videgaray y con el virtual ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, el próximo viernes 13 de julio. Así que mucha actividad trae AMLO. Hoy se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, se reunió con la Confederación Patronal, con los empresarios, con los patrones. Y bueno, ahí la Coparmex aplaude el esfuerzo anticorrupción que propone Andrés Manuel López Obrador. Gustavo de Hoyos aplaudió que el próximo gobierno federal quiera hacerle frente al problema de la corrupción. Ve con buenos ojos que lo plantee como uno de sus principales ejes. También se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí asistieron Claudio X González, Valentín Díaz Morodo, Marcos Martínez Gavica y Moisés Calabs. Todos estos empresarios, amigos, que manejan el billete en nuestro país. Empresas, patrones, todos ellos pues están agrupados en torno a Andrés Manuel López Obrador y bueno, tienen confianza en que pues se reactive o se siga reactivando, se le sigan dando los apoyos tanto al Consejo Coordinador Empresarial como a los patrones. Bueno, pues así están las cosas con Andrés Manuel López Obrador y todo parece indicar que la cosa está tersa, está tranquila. Por eso no se tome usted muy en serio si está pensando que Emilio Lozoya, que Carlos Romero de Champs, que Enrique Peña Nieto, o que Carlos Salinas de Gortari, o la mafia del poder de la que ha hablado Andrés Manuel López Obrador, vayan a enfrentar algún proceso judicial. No se crea usted de eso, amigos cibernautas, porque si usted está pensando en eso, se va a llevar usted un serio chasco. Andrés Manuel llega a la presidencia de la República con el apoyo de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas, de Carlos Romero de Champs, de Carlos Slim y de todos aquellos magnates que tienen como patrimonio nacional los recursos energéticos, los recursos naturales de nuestro país, que son los que controlan todo el billete en esta nación. Es un grupo popular fuerte que difícilmente AMLO podrá tirar o derrumbar. No se vaya usted con la finta. Algunos cambios muy pequeños, ya los verá usted, no son la gran cosa. No se ilusione demasiado, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, estamos en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguirnos acompañando en esta emisión de hoy miércoles, amigos cibernautas. Regresamos.